Bienvenidas a nuestro segmento Vestidas de Honra. Sabe que una de las cosas que estoy pensando en este lema es que hoy en día en realidad la moda quiere vestir o poner a la mujer en una forma y una imagen que está totalmente, en muchas ocasiones, apartada de ese diseño que Dios quiere para nosotras. Así que quédate con nosotras en este segmento y vamos a analizar cuál es esa vestimenta interior que el Señor está pidiendo que nosotros nos pongamos. Y una de las cosas es que la honra y la fuerza es uno de los elementos a los que Proverbio habla, que ella está vestida, que el Señor la viste. Entonces, ¿dónde encontramos nuestra forma de vestir, nuestra forma interna? Está a través de las palabras. Y hoy vamos a estar leyendo, Erika y yo vamos a compartir con ustedes la palabra del Señor. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Porque aquí vemos en esta parte 2 personas orando que están en el templo. Pero Jesús habla en este contexto que se dirige a esas personas que en realidad están confiando en su propia justicia. Se está dirigiendo a personas que se creían mejores que otros. Se está dirigiendo a personas que menosprecian a los demás. Y bueno, el fariseo estaba muy convencido en su propia justicia. Pasa que a veces nosotros tenemos alguna similitud de un comportamiento como este, que nos creemos mejor que otros. O tal vez despreciamos a los demás. O tal vez confiamos en nuestra propia justicia. Y entonces este es el contexto que Jesús habla a través de esta parábola. Y a través de esto nosotras tenemos que meditar cuando nosotras a veces caemos en esta conducta en nuestro día a día. Y hay 2 personas que se presentan en este parábola. Entonces decimos el fariseo y el publicano. Entonces veamos. Entonces vemos que hay una forma de orar, y dice la Biblia que estaban orando como de pie. Hay otra cosa que acontece, es que agradece, pero porque no se comporta como otros. Se enaltece a sí mismo porque dice: yo ayuno, yo diezmo, no soy como los demás. Entonces se dan cuenta de alguien que está orando en la casa del Señor de esta forma. Cómo Jesús mira a esta persona que se ve a sí mismo en su oración mejor que los demás. ¿Somos nosotros los que debemos de evaluarnos así cuando oramos? ¿O tenemos más bien nosotros que ser personas íntegras delante de Dios y saber que cuando nosotros oramos estamos en un lugar secreto, y en ese lugar secreto, apartado, solo queremos tener una comunión con el Señor, y sabiendo que Él conoce las intenciones más profundas de nuestro corazón, y que cuando vos estás orando,
sonás como un fariseo cuando decís, yo soy mejor que los otros, agradezco por no parecerme a los demás. Entonces, hacemos esto y no nos damos cuenta que el Dios que omnisciente, que todo lo sabe, aunque nosotros decimos eso, Él nos conoce. Y en cambio el publicano está orando de otra forma. Miren lo que decía el publicano. Dice que estaba de lejos. Algunos creen que literalmente estaba a una distancia larga, pero otros estudios dicen que hace referencia que él se sentía largo por ser pecador. Él era un cobrador de impuestos. Entonces, en ese tiempo los cobradores de impuestos eran vistos de forma mala. Y dice que él ni siquiera podía levantar sus ojos de la condición como la que él se sentía. Y dice que se golpeaba en su pecho porque sentía arrepentimiento por su pecado. Entonces vemos a dos personas distintas. Y aquí me gustaría ver cómo tú te estás sintiendo, cómo tú te sientes, cómo tú te identificas en tu corazón en este momento. Hay un publicano que le dice al Señor, estoy pecando, estoy arrepentido por mi pecado, no puedo ni mirarte, pero hay otro que le está diciendo al Señor totalmente diferente. No sé si tenés algún comentario en relación Sí, a mí me llama la atención, pastora, que, por ejemplo, el salmista David siempre le estaba ordenando a su alma mía, no te olvides de tu Hacedor, no te olvides de que Él es el que sana tus dolencias, el que perdona tus iniquidades, el que te corona de favores, porque el ser humano naturalmente olvida todas las bondades del Señor, olvida que es tan frágil como para caer en un pecado y para tener muchas debilidades en las que solo Dios nos puede fortalecer. Entonces me llama la atención las dos condiciones de estas dos personas. En uno podemos ver una condición orgullosa, una condición enaltecida, una condición que está basada en lo que hace, en una fe con obras. Él mide su fe con sus obras. Y el otro está hablando de la condición de su corazón. Entonces podemos ver que la conclusión del versículo es que el que se humilla será enaltecido, pero el que se exalta será humillado. En otras palabras, si el que es humilde en realidad no dice soy humilde solamente, sino que sus acciones son congruentes con lo que dice. Amén. Entonces, el que se humilla, dice la Biblia, será enaltecido, pero que el que se enaltece será humillado. Entonces, nosotras debemos de ver el ejemplo de Jesús. Jesús dijo una cosa que le imitara: sean mansos y humildes como yo lo soy. Entonces, la humildad no tiene que ver con lo que está a la apariencia, a la vista de los demás. ¿Qué era lo que estaba haciendo el fariseo? Estaba haciendo una apariencia delante de los demás, pero el Señor estaba viendo su corazón. Así es que te invito a que en este momento ese ejercicio de la humildad solo se lo preguntes al Espíritu Santo. Espíritu Santo, revela en mí, en esta semana, en estos días, soy una persona humilde. En realidad, cuando yo oro, cuando tengo comunión contigo, mis acciones son congruentes con el momento de intimidad que tengo contigo y cuando estoy frente a los demás. O sea, en conclusión, si sos humilde delante de Dios, y sos humilde con tu hermano, con tu prójimo. No podés querer ser humilde solo con Dios y con tu hermano no lo ser, despreciando y humillando. No. Termino diciéndote esto. Espíritu Santo, dile, revela en mí aquellas áreas de mi vida que son parecidas al fariseo, que creen estar bien y no lo están.
y revela en mí si hay, como decía, ¿sabes que David decía? Examina, oh Dios, mi corazón y muestra, revela si hay en mí maldad. El fariseo se consideraba totalmente humilde delante de Dios, pero Jesús le reveló que no. Y la única razón de nosotros estar frente a un espejo es cuando estamos frente a la palabra. Amén. La palabra nos transforma, la palabra nos edifica y la palabra nos enseña a vestirnos con esa fuerza y humildad que nos renueva cada día. Amén. Así es que el Señor te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Te amamos.